Buenas noches. Vamos a comenzar el día de hoy el estudio de la Carta de Romanos. ¿Ya? Esta Carta de Romanos, que es tremendamente importante para nuestra formación doctrinal. La Carta de Romanos es una carta que es 100% doctrina, no es una carta, no hay un relato histórico de por medio, y es llamada la columna vertebral de la doctrina cristiana. Este estudio lo hicimos nosotros en 2011, esto está, digamos, enriquecido, por así decir, porque nosotros cada cierto tiempo debemos volver a estudiar Romanos, porque Romanos significa prácticamente el 80% de lo que es la doctrina cristiana, desde el punto de vista de lo que el apóstol Pablo amalgama, ¿no es cierto?, todo el Antiguo Testamento, la situación de los judíos, en fin, en la doctrina cristiana. Ahora bien, Romanos lo estudiamos durante un par de semanas, ¿se acuerdan que lo dimos como tarea para estudiar? Y la idea justamente es que nos familiarizásemos con el libro de manera tal de que a lo menos nosotros pudiésemos saber o tener una familiaridad con lo que estamos leyendo. Y aquí ir obteniendo esa profundidad que necesitamos para develar, ¿no es cierto?, todo lo que Romanos nos entrega. ¿Qué cosas pudiesen comentar acerca de Romanos? Cualquiera sea de ellas. ¿Cuántos capítulos tiene el libro Romano? 16. Bien. Entonces, de esos 16 capítulos, algo que les haya llamado la atención, algún comentario general, cualquier cosa. Cuando habla como cristianos sujetarnos, por ejemplo, a los gobernantes. Ya es el capítulo 13, ¿cierto? La expresión en el capítulo 1, me parece también está en el capítulo 2, cuando dice que Dios entregó al ser humano. O sea, me da la impresión de, haz lo que quieras, no quisiste creer, asunto tuyo. Y a raíz de eso, entonces, la degeneración sexual y una lista enorme De consecuencias. claro, de la condición del hombre. ¿Qué más? Bueno, que todos pecamos, porque estamos todos destituidos, también puede ser la parte de... ¿Ya? Capítulo 3. ¿Qué más? Allá atrás, hermanos, hermanas. ¿Qué comentario pudiésemos hacer de Romanos? Habla también de una forma de comportarse frente a las autoridades, ¿Ya? de sujetarse a las autoridades. Y ¿Ya? también de un estilo, también de una vida recta, que nadie tenga que decirle, oye, tú no pagaste esto, tú le quedaste debiendo lo otro, tú le quedaste debiendo a este hermano o a esta persona, etc. Ya. Cuando uno termina echándose la culpa uno al otro. ¿Ya? ¿Qué más? La condición real del hombre. La condición real del hombre. Bien. ¿Qué más? Que no hay justos, no hay quien busque a Dios. Esa es la claridad de la lección. ¿Correcto? Fuerte también cuando dice, y piensas tú que juzgas a quienes hacen esto, y tú haces lo mismo. No hay ninguno que no habemos ninguno que estemos al margen. Ajá. Estamos todos en lo mismo. Otra cosa que me llamó la atención, los que tropiezan por lo que come el del lado, por el día que el del lado celebra y el otro no lo guarda. Ya. El entender que el juicio no va a ser por lo que está haciendo el otro, sino que el juicio va a ser por lo que yo hago. ¿Ya? Recuerden, ese juicio se refiere al tribunal de Cristo. ¿Qué más? De Romano. La justificación también habla. La justificación. Y los resultados de la justificación en el capítulo 3. Perfecto. ¿Qué más de Romano? Todas las cosas la ayudan a bien, capítulo 8. ¿Ya? Perfecto. Habla de la analogía que hace con el matrimonio y la relación nuestra con Cristo. Perfecto. Capítulo 7. Capítulo 7. ¿Qué más? El regalo de Dios, la vida eterna. ¿Ya? Regalo de Dios, la vida eterna. La soberanía. La soberanía y la elección de parte de Jesucristo por su
O sea, por nosotros. por su pueblo, bien. Lo importante que es tener claro a qué me llamó Dios respecto del ministerio o de dones o de ejercicios que tenga que tener en la congregación, con el versículo 1, cuando Pablo se identifica, yo soy apartado para Ujú. el Evangelio, y eso lo cumplió hasta el final. Yo creo que hay una importancia cuando uno entiende lo que tiene que hacer, está dispuesto a hacerlo a pesar de lo que pueda pasar. Cuando uno está medio perdido y no sabe muy bien a dónde lo llamó Dios, está así, pues su vida también es poco productiva. Ya, No tiene claridad dónde tiene que estar. exacto. Ya. Si ustedes se dan cuenta, el leer el libro romano siempre va a provocar algo en nosotros como cristianos. El libro romano tiene la virtud de provocar un cambio en nosotros como cristianos, de un pensamiento preconcebido muchas veces basado en una concepción más bien religiosa que una convicción escritural. Entonces pasa que Romano nos enfrenta a verdades crudas, ¿no es cierto?, a realidades crudas, y que es ahí cuando el Espíritu Santo comienza a operar enseñándonos, ¿no es cierto?, y confirmándonos la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nosotros tenemos que examinarlo, como dice el Salmo 119-160, la suma de tu palabra. Debemos entender nosotros las palabras y la palabra de Dios a lo largo de toda la Escritura. No podemos quedarnos con un texto sacado o ni siquiera sacado de contexto, pero de un texto hacer una doctrina. La doctrina se construye a lo largo de de toda la Escritura. Ahora, la palabra doctrina es la palabra didaskae, que significa enseñanza. Por lo tanto, es imposible que nosotros podamos conocer, crecer, desarrollarnos, actuar, vivir, agradar a Dios si no le conocemos. ¿Cómo es que conocemos nosotros a Dios? Dios nos ha revelado su voluntad por medio de su palabra. Por lo tanto, es una revelación objetiva, no es una revelación subjetiva. ¿Ya? Ahora, Dios va a revelar cosas personales en la medida de que yo conozca, ¿no es cierto?, a Dios a través de su revelación. A través de su revelación. Cuando la gente dice, ¿no es cierto?, que no quiere mucho el tema de la doctrina porque de alguna manera, eso es una herejía. Porque no solamente debemos querer la doctrina, sino que debemos buscar la doctrina, debemos profundizar la doctrina, debemos perfeccionar la doctrina para poder aplicar la doctrina. Romanos 12 dice, ¿no es cierto?, que no, en primer lugar, no nos enmarquemos al pensamiento del mundo, ¿no es cierto? Y dice que hay un proceso que está implícito ahí en Romanos 12, dice que en primer lugar, ¿se acuerdan? Capítulo 12, versículo 1, 2. Primero dice que no nos conformemos a este mundo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí hay, pero mucho. Pero lo que está diciendo es que la motivación tuya y mía, ¿cuál es, según ese pedacito que acaba de leer? Las misericordias de Dios. ¿No es cierto? Esa es la motivación por la cual nosotros somos guiados por el Espíritu Santo a agradar a nuestro Dios, porque entendemos el concepto de la misericordia de Dios. Y después dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está el proceso. Primero, no nos conformamos al pensamiento del mundo. ¿Cómo es que no nos conformamos al pensamiento del mundo? Solamente si el Espíritu Santo está dentro de ti, porque de lo contrario, tarde o temprano nos vamos a conformar al sistema de pensamiento del mundo y vamos a vivir como el mundo y para el mundo. ¿Ya? Entonces, estamos hablando primero que ese acto de no conformarse es un acto de ya la presencia sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de un ser humano, llamado cristiano. Cuando eso ocurre, entonces dice que nosotros debemos transformarnos. Vale decir que en la condición que nos encontramos no es la condición en la que nosotros vamos a agradar a Dios. Por lo tanto, Dios tiene que ejecutar una transformación o una metamorfosis, que es la palabra en griego. ¿Y cómo es que parte esa transformación? Primero, dice lo que acabamos de leer,
Ya, pero después, renovar, ¿no es cierto? Renovar, hacer de nuevo, eso es lo que significa, hacer de nuevo. No es restaurar, es hacer de nuevo. No es que Dios tenga que corregir algunas cosas en mi forma de pensar, es que tiene que hacerla de nuevo. Dios no juega a parcharnos, Dios nos hace de nuevo. Y por lo tanto dice que primero parte ¿por dónde? Por nuestra manera de pensar. ¿Cómo es que yo cambio mi manera de pensar? Sacando lo que tengo, que no agrada a Dios, toda la formación que he tenido referente a mi concepción, en primer lugar de Dios, no es que si tú eres ingeniero ya no piensas nunca más como ingeniero ni como esto, no, mi pensamiento de Dios, mi visión de Dios. Cuando yo cambio mi visión de Dios, esa visión de Dios va a abarcar cada una de las áreas de mi vida. Todo lo que hago entonces va a ser para la gloria de Dios porque he cambiado mi visión de las cosas. El Espíritu Santo ha cambiado mi visión de las cosas. Dice entonces que no nos conformemos, cambiemos, o sea, seamos transformados, primero que nada, nuestra manera de pensar. Por eso es que si no hay doctrina, es imposible que nosotros cambiemos de manera de pensar. Por eso cuando la gente solamente tiene una relación, que no es relación finalmente, o tiene, la gente dice, mira, yo pucha en la noche me acuesto en mi Señor y hablamos y hablamos y hablamos. ¿Y cuándo leemos? ¿Cuándo estudiamos? ¿Cuándo aprendemos? No, en realidad nunca, yo soy re malo para leer. Esa relación que tú tienes es una relación falsa. Tú crees que tienes una relación con Dios, pero lo que tienes es una relación emocional a lo más contigo mismo. A lo más contigo mismo, que te habláis a ti mismo y te imagináis, tenés un amigo imaginario que le llamas Dios, pero Dios no lo conoces. No lo conoces. Esas son las verdades crudas que de Romano nos desnuda, porque, bueno, ¿cómo tú me vas a decir si yo toda la vida he amado a Dios y yo, pero en cada cosa que hago siento a Dios? Pero si no conoces a Dios, ese no es el Dios de la Biblia, y eso es traumático. Solamente se puede recibir y nos puede corregir si el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces dice, no se conformen, cambien su manera de pensar, su pensamiento sea transformado. ¿Para qué? Hay un propósito en eso. ¿Para qué? Es decir, nunca, jamás voy a conocer la voluntad de Dios si yo no he sido transformado. Y nunca voy a ser transformado si no he cambiado mi manera de pensar. Y nunca voy a cambiar mi manera de pensar si no tengo doctrina. Porque la doctrina, el cambiar, no es sacar lo que tenía y dejar vacío eso. Es sacar y ocupar el lugar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y cuando cambia mi manera de pensar, entonces recién cambia mi manera de vivir. Si no cambia mi manera de pensar, a pesar de que yo digo que leo la Biblia, y de hecho la puedo leer, si no cambia mi manera de pensar, hay algo que anda mal. Porque la consecuencia natural del proceso es conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿No es cierto? Significa que yo he luchado y ahora tengo un poder sobrenatural para vencer la mentira, para vencer todo aquello que es pecado. Todo aquello que es pecado. Y estoy permanentemente en un proceso de lucha. ¿No es cierto? Pero es una lucha ya no en mi fuerza, sino en el poder del Espíritu. Y eso es, y se tiene que producir. El proceso es, no me enmarco al mundo. ¿Cómo es que no me enmarco al mundo? Porque ahora vive el Espíritu Santo en mí, tiene otras demandas, y esas demandas van a comenzar a ser satisfechas por la doctrina. La doctrina va a cambiar mi manera de pensar, no solamente de Dios, sino que de todas las cosas después. No es que deje o comience a hacer algo, sino que mi forma de pensar naturalmente va a hacer que yo deje a cosas y comience a hacer otras. Comience a amar cosas que antes no pescaba y comience a dejar cosas que antes amaba. Por eso es que el cristianismo verdadero no consiste en decir, mira, tú si quieres pertenecer a esta tienes que dejar de hacer esto. No, porque eso es religiosidad. Y muchas personas pueden dejar de hacerlo y parecer por fuera que están bien, pero por dentro están podridos. Porque el cambio lo hace Dios, no lo hace una reglamentación. ¿Estamos? Entonces, por eso es tan importante el concepto de fruto. Y solo después de todo ese proceso, yo puedo conocer lo que es la voluntad de Dios. Por eso una de las primeras cosas que yo hice cuando tomé a cargo a la iglesia fue pescar todos los cuestionarios de dones espirituales y lo eché en ese tiempo de una salamandra. Los tiré a la salamandra.
porque era carnalilandia. A todos les salía dones de milagro y cuestiones. O sea, y se lo pasaba a alguien que ni siquiera era cristiano, pues, y salía de ahí convencido. Puta, a nadie le salía el don de martirio. A nadie le salía el don de dar. Nunca. Todo era entre milagro, profeta. ¿Cómo se te ocurre que a través de un cuestionario, ¿no es cierto?, que está hecho quizás con la mejor intención, no es un juicio de la intención, pero el instrumento está mal? Porque el proceso es otro. Y el proceso es personal. ¿Me entiendes? Y estamos muchas veces mareados con los dones y talentos. Y la única manera en que nosotros conocemos los dones y talentos es cuando Dios nos revela por medio de, primero que nada, no me enmarco al mundo. O sea, si yo estoy enmarcado en el mundo, si no estoy siendo cambiado en mi manera de pensar, si no estoy siendo cambiado en todos los procesos y no estoy dando fruto espiritual, entonces cualquier cosa que haga, estoy altamente seguro que es pura carne, aunque sea una buena intención. Por eso es que la gente muchas veces se desespera. ¿Qué hacemos? Este año, ¿qué vamos a hacer para el Señor? Lo de siempre, buscarlo, y nos use. La campaña evangelística más grande es la que tú haces cada día en el lugar que está lleno de inconversos. Y tienes que ser sal y luz y brillar ahí. Entonces, estos son los conceptos que en definitiva nos enseña el libro de Romanos, nos desnuda como tal. Por eso es que se llama la columna vertebral. Ahora, históricamente Romanos fue la escritura que Dios usó para convertir o para manifestarse en la vida, por ejemplo, de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, que los católicos le llaman San Agustín y se lo agarran para él, Agustín de Hipona era un teólogo, un hermano en Cristo, fantástico, un teólogo que realmente él tuvo un entendimiento privilegiado y de su doctrina, o mejor dicho, no de su doctrina, sino que de su forma de estudiar la Biblia y la claridad que tuvo, ha servido de maestro Agustín de Hipona del 380 y tanto. Y todavía aprendemos de los postulados que él hace en función de la misma escritura. Leyendo Romanos. Martín Lutero, leyendo Romanos. Juan Wesley, leyendo Romanos. Calvino, Romano. Entonces Romano provoca algo en el cristiano que está deseoso de conocer a Dios, que no lo deja igual. Cualquier persona que estudia Romano conscientemente, cristiano, ¿no es cierto?, hijo de Dios, que estudia Romano y permanece en Romano, y a pesar de que su lectura devocional está en el Evangelio de Juan, y a pesar de que está siguiendo el estudio sistemático de la Biblia, ¿no es cierto?, tiene siempre en su tiempo un tiempo para Romanos, porque siempre debemos estar profundizando, porque Dios nos va entregando mayor convicción a medida que vamos profundizando en toda la Biblia, pero especialmente en el libro de Romanos. Ahora bien, hay palabras claves que nosotros vamos a conocer a través de este libro, y palabras como justicia, justificación, redención, propiciación, gracia. Cada una de estas palabras que aparece y que son claves en el libro de Romanos son una doctrina en sí también. Ahora, por ejemplo, la palabra Dios o Dios es citado 154 veces, más que en cualquier libro del Nuevo Testamento. La ley también citada más veces que en cualquier libro del Nuevo Testamento, 77 veces. Cristo 66 veces, pecado 45 veces, fe 40 veces, y así sucesivamente otras palabras que también se repiten con una gran cantidad, nos da a entender que hay claves concretas en el libro de Romanos. Es clave, estas palabras nos entregan realmente a qué se refiere la doctrina que nos enseña Romanos. Entonces, justicia, justificación, redención, propiciación, Dios, ley, pecado, fe, ¿no es cierto?, están ahí. Por lo tanto, de esto se trata el libro de Romanos, ¿ya? Ahora bien, el esquema del estudio, nosotros hay otras divisiones, esta es una división personal, ¿no es cierto?, más bien para poder abordar el libro de Romanos, pero si ustedes, por ejemplo, hay mucho estudio en la web y tienen divisiones más pequeñas, otras más grandes, en fin, pero de todas ellas yo hice un popurrí porque
creo que esta es la más didáctica, por lo menos para enseñarla. ¿Ya? Lo primero es que vamos a ver hoy día algo del contexto histórico, porque es importante situarnos en el contexto histórico para hacer una interpretación correcta de lo que nos dice Romanos, y así también con cualquier libro de la Biblia. Nosotros cuando a veces tenemos el error de querer traer, por ejemplo, Romanos al siglo XXI, y lo que tenemos que hacer es nosotros ir al siglo I, ¿ya? Para entender y realmente saber qué es lo que quería decir un hombre de hace 20 siglos atrás. Por supuesto que la Biblia tiene la autoría de Dios, pero usó personas y no las anuló. Por lo tanto, hay cosas que yo tengo que saber de su contexto histórico. Hay una sección que es la más grande de todas, que es del capítulo 1 al 8, que trata justamente las doctrinas de la justificación. Vamos a aprender bien qué es lo que es la justificación. Primero que nada dice que nos habla de la culpabilidad y responsabilidad del ser humano, que está condenado por el pecado. Primero que nada, Romanos lo que hace es desnudar la realidad del ser humano. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, nadie busca a Dios, ¿no es cierto? Nadie realmente hace lo bueno, dice. Por lo tanto, estamos en una condición que Romanos nos la grafica crudamente. Eso quita toda posibilidad de mérito nuestro en el proceso tanto de salvación, de redención, de todo. ¿Por qué? Porque nuestra condición es absoluta. Romanos nos enseña que nosotros no estamos heridos, nosotros estamos muertos, lo complementa Efesios también. Nosotros no es que necesitamos una ayuda, nosotros estamos inhabilitados. Por supuesto que caminamos en la carne, pero ese caminar en la carne no es eterno. Estamos condenados a muerte en lo físico y lo que es peor, estábamos condenados a muerte en lo espiritual, o sea, en lo eterno. Pero también, junto con darnos la realidad del ser humano, donde no hay justo ni aún uno, entonces eso mata cualquier posibilidad que nosotros tengamos de atribuirle a nuestras obras o a las obras de cualquier otro, ¿no es cierto?, un agente de cambio o como parte de la salvación, ¿ya? O mérito. Pero también nos habla de la justificación, que es por gracia. Esta palabra maravillosa también, que es una doctrina maravillosa que aunque la estudiemos y la recontraestudiemos, nunca vamos a llegar a conocerla en tu total dimensión. Pero es nuestro deber profundizar de tal manera que nuestra visión de la gracia sea cada vez más grande. Más grande. Porque nosotros decimos, por ejemplo, le preguntamos a cualquier persona, ¿a qué vino Jesús? Hasta alguien que no es cristiano puede decir, a salvarnos nuestros pecados. Y nosotros decimos, sí, es correcto, usted va por buen camino. Pero ni nosotros mismos logramos saber qué es lo que significa lo que hizo el pecado al género humano. La doctrina de la inhabilidad total. El pecado no nos lesionó, el pecado nos mató espiritualmente. El pecado nos mató espiritualmente y nos condenó a morir físicamente. Tú sales del vientre de tu madre, tú, yo y todos los seres humanos y se da vuelta el reloj de arena del tiempo que tienes. Y no vaya a vivir ni un día más ni un día menos. Hay un tiempo que ya está dado. Porque Dios nos está diciendo, uy, pucha, qué bueno que le salieron los exámenes, así se le alargan un par de años la vida a tal persona, a Carlito. Oh, estaba tan asustado, Gabriel, porque yo no sé, a lo mejor una de estas se nos iba antes este cabrón. Entonces, Dios es soberano, sabe todo, Él sabe cuándo te vaya a morir, y Él tiene ya todo, vio tu muerte, su funeral, todas las cuestiones. A tal punto que te ve resucitado, me ve resucitado y sentado al lado de Él. Y nada de eso todavía ha pasado en nuestro tiempo. ¿Ya? En nuestro tiempo. Entonces, la justificación por la gracia soberana y la fe. Palabras clave, gracia soberana. Santificación. Ahora, después que hemos conocido nuestra condición, la consecuencia fatal, absoluta del pecado en la vida del ser humano, ¿no es cierto? Entonces eso hace que yo entienda mi real situación delante de Dios. Y a la vez me hace amar esta justificación absolutamente inmerecida y ni siquiera buscada. Tercero, la santificación.
Una vez que he reconocido mi condición, he sido liberado de esa condición, entonces tengo el poder de Dios para vivir esa nueva naturaleza. El poder de vivir esa nueva naturaleza. Todo esto, muy condensado por supuesto, se encuentra en el capítulo 1 a 8, en esta división. Esta división no significa que no hay y nada más. Hay algunas que son un poquito más cortitas, ¿ya? Hacen aquí como 3 divisiones más. Ahora, el capítulo 9 al 11 nos trata un tema que también es sumamente importante para la iglesia, más que para Israel. Porque Israel en este momento tiene un velo, hace 2000 años tiene un velo. Y aunque tú le digas lo que digas, ellos, no es un asunto intelectual, es un asunto espiritual. Dios les puso un velo que se los va a sacar cuando saque la iglesia. Del capítulo 9 al 11, habla a la iglesia la situación presente y futura de Israel, porque gran parte de la iglesia, ¿no es cierto?, después de la iglesia primitiva, que sería después del año 100, después del año 200, gran parte de la iglesia comenzó a enseñar equivocadamente que Israel ya no tenía nunca más nada que ver en el plan de Dios. Y se enseñó, y eso de alguna manera generó una conducta antisemita, ¿no es cierto?, porque se pensó que Dios ya a Israel lo desechó. Y Pablo dice claramente que él lo desechó en parte y por un tiempo. Ahora, muchos de los que enseñaron esto no imaginaron que en un abrir y cerrar de ojos, el año 1948, Israel volvería a aparecer como país, como nación. Increíble, increíble. Entonces, pero Romanos nos lo dice. Romanos nos enseña que Dios no ha terminado su trato con Israel. En este momento está en la parte o el periodo que se llama la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia. Por lo tanto, también yo quiero que ustedes sepan que este concepto que de repente ustedes pueden escuchar como judíos mesiánicos, esa cuestión es un esnovismo, ¿no? Yo podría decir chileno mesiánico. Porque hoy día no importa si soy judío, griego, todo. El que se convierte hoy día por gracia de Dios, ¿parte de qué es? De la iglesia. De la iglesia cristiana. ¿Ya? Entonces no tiene que ver, dice, no hay judío, ni griego, ni esto, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ese tratar de hacer esa separación muchas veces genera problemas. Porque de alguna manera se trata de meter algo que Dios sacó, ¿no es cierto?, como concepto dentro del proceso de la iglesia. Entonces, Dios tiene todavía trato con Israel y eso es parte justamente del futuro. Y recuerdan ustedes, probablemente sea necesario volver a tocarlo, el capítulo 9 del libro de Daniel, que habla de la 70 semanas, ¿no es cierto? Las 70 semanas que están determinadas sobre... Entonces, ¿por qué? Porque en eso entendemos que la última semana, semana de años, tal como lo dice el Éxodo, ¿no es cierto?, va a generar, ¿qué cosa? La salida de la iglesia y el trato, otra vez, de Dios con la nación de Israel. Y por supuesto también, entre el 9 y el 11, nos habla tanto de la situación de Israel para que nosotros no nos vanagloriemos de nuestra situación y no tengamos en poco a Israel por el hecho de que Dios está ahora tratando con un pueblo macro que es de todo origen étnico. Capítulo 12 al 14 nos habla del servicio y que ya es, diríamos, la doctrina aplicada. Y el 15 al 16 también habla de algunas instrucciones y sobre todo el capítulo 16 nombra mucho un concepto de que es la doxología, que se llama, que es la forma en cómo Pablo alaba a Dios sin duda alguna por esta misma revelación. Entonces, esto es más o menos el esquema que vamos a tener durante, pienso yo, de aquí hasta fin de año. ¿Ya? La idea es que ustedes permanezcan leyendo el libro de Romanos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso los va a familiarizar, vuelvo a insistir, va a ser mucho más digerible gran parte de la doctrina por la lectura previa, ¿ya? Y si el estudio, mejor todavía. Ahora, el contexto histórico. Esta carta, obviamente la escribe el apóstol Pablo, al parecer, de puño y letra la escribe otra persona, por algo que dice al final, ¿no es cierto? Porque
Se piensa que Pablo ya a esta altura, el defecto físico de los ojos que probablemente tenía ya estaba demasiado avanzado. Es una hipótesis, exacto. Lo concreto es que esta carta fue escrita desde la ciudad de Corinto. Una cosa, la iglesia de Roma no la fundó ni Pablo ni ningún apóstol. La iglesia de Roma, la hipótesis más segura es que haya sido fundada por hermanos que se convirtieron el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Porque había de todas partes, incluido Roma, ¿se acuerdan ustedes de la fiesta de Pentecostés? Y después volvieron a sus lugares de origen y comenzaron una pequeña iglesia que más adelante se fue desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y se convirtió en algo más grande. Por lo tanto, ninguno de los apóstoles se registra que haya ido a Roma, aparte de Pablo tampoco, ¿ya? Por lo tanto, toda esta historia de que la tumba de Pedro está en Roma y estas cosas así, todo eso es mentira, ¿ya? Abiertamente mentira. Entonces, escrita en la ciudad de Corinto. Aquí vamos a tocar algunos pasajes, Romanos 16, 23, que va a nombrar a personajes que están asociados con la iglesia de Corinto. 1 Corintios 1, 1:14, solamente nombres, ¿ya? Que estaban ahí para la asociación. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Ya, ahí nombrando a algunos, ¿no es cierto? Ahora vamos a 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Solamente para ver esto, y hay otros pasajes también, pero está hablando de personas relacionadas directamente, el tesorero de la iglesia, esta cosa, está hablando de Corinto, específicamente Corinto. Se cree que la carta fue escrita entre el 57 y el 58 después de Cristo, ¿ya? O sea, estamos hablando de a lo menos un par de décadas después de la resurrección de Jesús. Y también un par de décadas de la fiesta de Pentecostés donde vino el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, esto también probablemente haya sido llevado por esta diaconisa, esta hermana Febe, que nos nombra en Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ya, entonces en Cencrea, dice la diaconisa Febe, aparece al final de la carta de Romanos. Hipótesis también, se piensa que ella pudo haber llevado vía mano, ¿no es cierto?, esta epístola. ¿Ya? ¿El cuerpo de diaconisa es lo mismo que los diáconos? Claro, lo que pasa es que diáconos, es servidor, es un término genérico. Sí, había muchas servidoras, mujeres en la iglesia. ¿Pero servidora o como cargo? No, es que en ese tiempo no existían los cargos. El cargo de diácono, la palabra cargo es algo que aparece, digamos, con la iglesia romana, donde se establecen cargos propiamente tal. Todos los demás somos servidores, ¿ya? Entonces, la palabra genérica es servidor. Obviamente puede haber estado involucrado en la enseñanza. ¿Cuál era la forma en que las mujeres enseñaban en la Biblia? A las mujeres, ¿no es cierto? Entonces tenían un ministerio hacia las mujeres, sobre todo a las mujeres más jóvenes, en fin. Eso es un acto de diaconado. ¿Ya? Administrativos también. El autor, Pablo, llamado inicialmente Saulo, nacido en la ciudad de Tarso. Hechos 8:3, Hechos 9:5, para ver el dramático cambio de un hombre que asolaba, perseguía, odiaba a la iglesia y es abruptamente, ¿no es cierto?, sorprendido por el mismo Señor Jesucristo y su vida es automáticamente transformada. Un acto absolutamente sobrenatural, ¿ya? Incluso tan sobrenatural que aquí no hubo un proceso. Aquí es una cosa automática. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ya, ese era Saulito. Ahora,
9, del 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora salta al versículo 15, me parece. Aquí es importante porque Dios, ¿no es cierto?, le habla a un hermano nuestro que se llamaba Ananías y le dice, Ananías, anda y hace esto, va de un tipo Pablo que se llama Pablo. Entonces, yo creo que aquí es que se muestra esa humanidad, por eso quiero tocarlo, porque imagínense que Dios te hablara audiblemente. ¿Te vas a poner a contradecirlo tú en algo? O sea, eso es lo que pensamos. Si Dios me hablara a mí, yo nunca. Fíjate, le habla audiblemente. Entonces, no tiene que Entonces ver con que Ananías Dios te habla, no te respondió, habla, es la Señor, actitud del he hombre. oído de muchos acerca Nada. de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Casi, no te has enterado de quién es. Por si no sabéis, te estoy diciendo que este gallo viene asolando. Y Dios en su infinita misericordia le dice a Ananitas, El Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. entonces vemos que, ¿quién lo eligió a Saulo? Dios. Yo lo elegí. Yo lo elegí y le tengo preparado un ministerio. Lo que decía Jonathan. Dios tiene un ministerio para ti. Cuando hablo de ministerio no estoy hablando ni de diácono ni de pastor, estoy hablando de ministrar con tu vida la palabra de Dios, la forma de vivir como Dios, donde Dios soberanamente te ha puesto. Por eso es que es tan importante entender que no tenemos que inventar cosas para Dios. Tenemos que buscar a Dios para que Dios nos revele exactamente cuáles son las obras que Él de antemano tiene preparadas para que yo haga. Porque si yo me pongo a hacer de mi cuenta obras que Dios no ha preparado para mí, entonces eso para Dios son trapos de inmundicia y estoy saliendo del propósito. No importa que tenga un éxito a los ojos del mundo, no importa que sea, eso no corre. Yo tengo que tener la certeza de qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y eso va a ser revelado en la medida que yo conozca más profundamente a Dios. Porque a lo mejor lo que Dios tiene para mi vida es simplemente estar donde estoy y ser sal y luz siempre en ese lugar. Sal y luz siempre en ese lugar, y probablemente en 20 años lo único que he visto que se convirtió el portero. Pero yo no puedo decir, chuta, fracasé porque se convirtió en portero, porque eso no depende de ti. Lo tuyo y lo mío es buscar a Dios, conocer a Dios y ser moldeado y usado por Dios. Las conversiones son de Él. Las conversiones son de Él. Es Él el que cambia la vida de las personas. Es Él el que ya ha elegido de antemano. A nosotros nos hace partícipe del proceso de la recolección. Pero no somos nosotros los agentes que cambiamos a nadie. Eso es súper importante. Y eso también lo revela Romano. Porque si no empiezan, ¿qué cosa? El orgullo, la vanagloria. Oye, ¿cuántas personas aquí recibieron al Señor y se convirtieron en los estudios bíblicos que hemos hecho en la iglesia? Lo evangelístico. Son todos nuevos. Pero muchas personas se han convertido a través de ese estudio. Y a veces en el turno de la mañana no venía nadie, en el turno de la tarde venía uno, y en el turno de la noche venían 10 y se convertían 8 de la noche, o por lo menos hacían una decisión, 8 de la noche, varios hicieron decisión nomás y nunca fueron. Pero yo no podría decir, aquí la gente soy yo, muy viejo. Sí, pues sí. Tienes que ver nomás. Yo tengo el don de evangelio. Entonces empezamos a transformar el concepto de don en vanagloria. No depende de eso. Lo que no significa que yo tenga que no tenga que prepararme y estar preparado para dar defensa de la fe a todo aquel que demanda, ¿no es cierto?, explicación de por qué creo lo que creo. Pero no convertimos, nosotros no somos agentes de cambio, no jugamos ni un papel en este puzzle. Y eso no nos gusta. Entonces, ¿para qué tengo que obedecer? ¿Te das cuenta que tu corazón y mi corazón está malo todavía? Porque entonces
si no es como que, yo no voy ahí porque si yo no juego, no voy. Si no juego, no voy. ¿Cachai? Oye, ya, pero ¿cuánto hay? No, entonces no. Mira, si no tengo seguridad que me coloques, no voy, no me llames. Esa es nuestra concepción. Entonces siempre queremos tener un protagonismo. Ahora, Dios nos usa, claro, usó a Saulo, claro, pero tal como dice él, no yo, la gracia de Dios en mí. Yo he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Entonces una cosa que parece una contradicción, pero no es una contradicción, y que solamente puede entender, vivir, aceptar y disfrutar un hijo o una hija de Dios. Porque sabe que sea 1, 2, 3, ¿dónde está mi paz? En que estoy en paz con Dios. ¿Y cómo estoy en paz con Dios? Porque estoy buscándolo a Él. Ese es el mayor tiempo de inversión que tú y yo debemos tener en nuestra existencia. Buscar a Dios. Buscar a Dios. No buscar hacer cosas para Dios, porque Dios no te necesita ni me necesita. Y si Dios quisiera hacer lo que quisiera, haría así. Pero Él dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, vendrían legiones de ángeles a sacarme aquí, pero no es de este mundo. Por lo tanto, no son las acciones, aunque tenemos que hacer cosas, pero hagamos lo que descubramos lo que Dios ha preparado para nosotros de antemano. Como dice Timoteo, toda la escritura es preparada, es útil para enseñar, a fin de que el hombre, mujer, ¿no es cierto?, esté preparado para toda buena obra. Y Efesios dice que andemos en las obras que Él preparó de antemano. Todo está preparado. O sea que soy un robot. Quizá, pero prefiero ser un robot de Dios que un esclavo del diablo. Si es que fuera así, pero no es así. No lo entiendo completamente. Entonces, el autor es Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín. Pablo trató varias veces de ir a Roma antes de su encuentro con los hermanos de Roma. Pero no se produjo, no se pudo concretar, y era porque Dios tenía preparado que Pablo llegara de otra manera. Pablo llegó a Roma, efectivamente, pero llegó como un prisionero. Llegó como reo, ¿no es cierto?, haciendo uso de su derecho romano de llegar a la última instancia, que era apelar a César. Pero obviamente le dieron hora para 2 años. El libro de los Hechos nos dice claramente que Pablo permaneció 2 años, ¿no es cierto?, en una casa que él arrendó. Tenía una especie de arresto domiciliario porque no podía moverse libremente, pero a la vez podía en la casa hacer todas las actividades evangelísticas que él realizó. Ya recibiendo visitas, exactamente. Ahora bien, esto también lo consideré porque si yo preguntara antes de poner el mapa dónde queda Tarso, a lo mejor no todos hubiesen sabido dónde era. Pero Tarso está en la costa de lo que hoy día es Turquía. ¿Ya? Lo que es Turquía. Entonces, Saulo de Tarso, ¿ya?, él probablemente sus abuelos, o antes de sus abuelos, emigraron desde Israel a la zona de Tarso. Recuerden ustedes que los judíos son primero judíos y después la nacionalidad que adquieren, pero ellos consideran primero su aspecto étnico antes de su aspecto político, ¿no es cierto?, nacido en. Entonces, ahí está Tarso. Diríamos hoy día, si Pablo hubiese nacido siglo XX, habría sido turco. ¿Ya? Entonces, ahí está. Y la tribu de Benjamín es la porción pequeña que está acá. Este mapa corresponde a la división que realizó Josué, ¿no es cierto? Aquí está la tribu de Rubén y Gad, que no quisieron cruzar el Jordán y se quedaron con tierras para este lado. Y aquí está la tribu de Judá, en el fondo está Simeón, y aquí está Benjamín. Por eso él era benjaminita. De aquí es originaria la familia de Pablo. ¿Quién era benjaminita? Famoso. El hijo menor. El hijo menor. No puede ir a Benjamín. Antiguo Testamento. No, un benjaminita, famoso. Saúl. El hijo de Benjamín. Saúl era de la tribu de Benjamín, el primer rey de Israel. Por eso también el reinado de Saúl fue quitado. Por supuesto,
está el pecado de por medio, todo, pero recuerden que la dinastía mesiánica es de Judá, no de otra tribu. Ok. Bien. La próxima semana vamos a partir con el capítulo 1. Vamos a ver del versículo, dígame. Pero cuando Israel se divide en el reino del norte y en el reino del sur, los Benjamín, ¿la tribu de Benjamín permanece con Judá? Sí, permanece con Judá. Exactamente. De hecho, hoy día, étnicamente, se puede distinguir gente de la tribu de Benjamín en Israel. Porque ellos cuando fueron deportados a Babilonia también se llevaron a los benjaminitas. Y estas son distancias pequeñas. ¿Ya? Hay una hipótesis. No. ¿Ya? Recuerden ustedes que Benjamín fue el 13º hijo de Jacob, ¿no es cierto? Que supuestamente iba a heredar lo del hijo perdido José, ¿ya? Pero cuando descubren que José sí está vivo, ¿dónde metemos a Benjamín? Porque esto, Manasés, son las tierras que heredaron los hijos o el hijo de José, ¿no es cierto?, en nombre de su padre, Manasés. Entonces, algunos piensan que este pedacito se lo entregó Judá a Benjamín para que no quedara guachito. ¿Ya? Entonces, por eso es que es un pedacito chico dentro de un vasto territorio de Judá. Pero es una hipótesis. Es una hipótesis. ¿Ya? Los menores se le dice Benjamín. Claro. Y él, en teoría, habría quedado sin herencia. Sin herencia porque supuestamente estaba ocupando el lugar de José, pero Jesús no estaba muerto, estaba vivo. Ya no andaba de barranda. Estaba en Egipto. Bueno, literalmente estaba en Egipto. Ya. Terminamos por hoy. Entonces, repasar Romanos, por lo menos capítulo 1 completito. Vamos a ver una porción el próximo miércoles y la idea es no apurarnos, sino que profundizar las preguntas que tengan. Vamos a tratarlas, ¿no es cierto? Siempre y cuando estén atingentes a la temática, que seguramente se va a desprender en varios brazos, pero que sigamos por lo menos la línea temática. ¿Ya?